Bien, vamos a ver hoy día el tema de programación básica. Bien, entonces, como les explicaba en la clase anterior, necesito que me entiendan. Ya, así que por favor acá, todos acá. Bien, entonces, en la clase anterior hemos visto los algoritmos que nos van a permitir desarrollar o resolver problemas de cualquier tipo. Estos problemas, al momento de desarrollarlos, los vamos a convertir o los vamos a trasladar hacia una herramienta que nos va a permitir solucionarlos como un programa de computadora. Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar hoy día. Hoy día vamos a aprender a trasladar un algoritmo cualquiera de un problema determinado hacia un programa. Y lo vamos a hacer paso a paso para que quede claro. Entonces vamos a ver ahora aquellos algoritmos que son para que la computadora los ejecute. Acuérdense que había dos tipos de algoritmos. Aquellos que son para que las personas los ejecuten, que hemos visto hace un rato algunos ejemplos, algunos ejercicios, cómo es que queremos que los lleven a cabo. Y ustedes han desarrollado muy bien los algoritmos. Y los otros algoritmos son aquellos que la computadora los tiene que resolver. En este caso, cuando la persona hace o ejecuta el algoritmo, pues sigue los pasos lógicos y ordenados, y normalmente pues leyendo nomás vamos haciendo paso a paso, ¿no? Cada uno de la secuencia que nos están diciendo que hagamos. En el caso de la computadora tiene una connotación un poco mayor. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros ahora que la computadora resuelva el problema por nosotros. Ahora necesitamos tener el dispositivo ya para que ella resuelva el problema. Entonces ya hay un tema de dame que te doy, ¿no? O sea, yo te doy y tú me das. Más o menos por hacerlo así. Nosotros tenemos, en realidad, también trabajamos con bastantes dispositivos, no solamente con la computadora, sino trabajamos con los smartphones también, ¿cierto? Ahora ya es un tema común trabajar con los smartphones. Yo tengo mi smartphone y con él también hago que resuelvo algoritmos que ya otra persona los hizo, que yo los ejecuto y que yo los aprovecho. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros desarrollamos algoritmos para que la computadora los ejecute, seguimos un proceso base. Este proceso base lo vamos a tener nosotros presente a partir de hoy día hasta el final del curso. Este proceso es un proceso que tenemos que pensar de esa manera. Entonces nosotros tenemos aquí una entrada, un proceso y una salida. Son tres fases importantes. La entrada, ¿a qué cosa corresponde? Acabo de decir que la computadora o el dispositivo móvil o lo que sea, lo que nos permite es capturar información, capturar datos. Después de que captura los datos, los procesa. Y una vez que los procesa, me da un resultado. ¿Cierto? Ustedes en sus trabajos utilizan diferentes sistemas, y hay sistemas en los cuales les dice ingrese, por favor, vamos a ingresar una ficha de un cliente. Entonces el sistema empieza a interactuar con nosotros. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? A ver, voy a ingresar un cliente. El cliente dice, perdón, la computadora me dice, ya, ahora dame el DNI del cliente. Entonces yo le doy el DNI
doy el nombre, le doy todos los datos que me pide y yo le envío los datos de la computadora. Eso es la entrada. Es toda la información que la computadora necesita para trabajar. Si no tuviera esos datos, no haría nada. Y de ahí viene el proceso. El proceso lo hace la computadora, pero lo hace la computadora en base a un algoritmo que nosotros le decimos cómo queremos que lo haga. Entonces el proceso es lo que nosotros hace un momento hemos visto como algoritmo para que las personas lo ejecuten. Ahora esa secuencia de pasos lógicos y ordenados se traslada a la computadora para que la computadora lo ejecute. Es toda la información, toda la información se procesa mediante fórmulas, mediante una serie de parámetros, y después de eso nos arroja un resultado que es la salida. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que cambiar el esquema y pensar ahora de esta manera. Ahora, es importante definir algunos conceptos importantes para poder hablar ya de un esquema basado en un computador, que básicamente vienen dados por lo que son los datos. Entonces, hablamos de datos, hablamos de información, pero tenemos que tener claro qué cosas son estos datos y esta información, porque con eso es con lo que nosotros vamos a trabajar. Cuando me presenta un problema, básicamente eso es lo que yo voy a trabajar. Un dato se dice que es la expresión mínima de lo que representamos a una entidad. Una entidad puede ser cualquier cosa que nosotros veamos. Cualquier cosa que nosotros veamos es un objeto, es una entidad. El lapicero, la computadora, la persona, el mueble, no sé, la cartera, los lentes, etcétera, etcétera. Cada uno de esos son objetos independientes que vienen a ser datos independientes. ¿No? Por ejemplo, cada uno de ustedes tiene un nombre, ¿cierto? Todos tenemos un nombre, todos tenemos una edad. Esa edad que yo tengo, ese nombre que yo tengo me pertenece a mí, ese es mi dato. ¿No? Es como cuando me junto con un amigo y le digo, oye, ya me voy, oye, dame tu teléfono. Él me da su teléfono, ese es el dato que me da, ¿no? Un dato, así. Cuando le pido el teléfono a una chica también es un datazo, ¿no? Para los chicos. Las chicas también tienen sus datos particulares. Pero la idea es que el dato es la parte esencial, ¿no? Por eso dice, un objeto, por ejemplo, una edad 25, ese 25, ese es el dato. Ese 25 es el dato, que viene a ser la edad. 15.56 es la nota. Y un nombre, por ejemplo, Roberto, es otro dato. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa en la computadora? La computadora trabaja con estos datos, pero así como están, no los puede trabajar por la computadora, la necesitamos para trabajar con un montón de datos. Si no, pues imagínense, ¿para qué lo quiero para trabajar con un solo dato? ¿No? Lo hago mejor yo, a mano, ¿no? Pero por lo general la computadora nos resuelve problemas en el cual manejamos una gran cantidad de datos, una gran cantidad de información con cálculos y etcétera, etcétera. Entonces lo que hace la computadora es utilizar su memoria. Utiliza su memoria. Vamos a suponer que esta es la memoria de la computadora. Es como una rejilla, como una palilla. Cada una es una celda de memoria. Esas celdas de memoria vienen a componer la memoria de la computadora. Ahora, la computadora lo que hace es va a almacenar esto dentro de la memoria, va a almacenarlo acá. Esto va a entrar aquí. El dato entra a la memoria, pero el dato no entra así como un valor, sino que la computadora lo tiene que identificar. Tiene que saber qué cosa es, porque si un dato es 25, no sabe qué cosa es 25, puede ser una medida, puede ser una edad, puede ser, no sé, cualquier cosa, pues, ¿no? Entonces lo que hace la computadora es le pone un nombre.
Entonces dice, mira, aquí en este campo, en este espacio de memoria, yo voy a reservar este espacio de memoria y le voy a poner un nombre que va a ser acá voy a reservar otro espacio de memoria y esto va a ser la norma. Por acá voy a hacer otro espacio de memoria y este va a ser el nombre. Estas cositas que están acá, que son identificadores, se llaman variables. Las variables son con los cuales la computadora trabaja. Pues si yo tengo una variable que se llama edad, en algún momento va a tener valor 25, en otro momento va a tener valor 30, en otro momento va a tener valor 28, y así su valor cambia en el tiempo. Por eso es que se llaman variables. Por eso es que se llaman variables. Entonces, cuando nosotros pensemos en datos, para la computadora van a ser variables. Entonces, cuando digamos, por ejemplo, vamos a resolver un problema en el cual yo quiero calcular, por ejemplo, no sé, se me ocurre el área de un triángulo isósceles. Entonces, yo tengo que saber la fórmula, ¿no? ¿Cuál es la fórmula? ¿Se acuerdan? Para el área de un triángulo isósceles, base por altura sobre vamos a ponerse base por altura sobre. Fíjense que yo pongo base por altura sobre 2, yo pongo 4 por 5 entre 2. Yo trabajo con variables. ¿Ya? Concepto importantísimo. Entonces, nosotros siempre vamos a trabajar con variables. Entonces, cuando pensemos al momento de resolver el ejercicio, tenemos que pensar en variables. Entonces, cada uno de los datos que yo podría tener lo tengo que asociar a un identificador que es una variable en este caso. Entonces, eso es lo que quiere decir esta lámina de acá. Ahora, los datos tienen tipos. Es como la matemática, ¿no? Tenemos que hacer matemáticas hasta acá, porque lógicamente ya hemos visto que tenemos datos de tipo numérico, hay datos de tipo numérico y dentro de los numéricos hay enteros y después hay decimales. Los datos de tipo entero son aquellos que la unidad no se puede dividir y los decimales, bueno, sí se puede dividir. Un ejemplo de números enteros, pues la cantidad de alumnos que tenemos acá, no podemos tener 28.5 alumnos porque no hay medio alumno, ¿no? Esos son variables unidades que no se pueden dividir, por eso que son enteros. Entonces, eso es importante al momento de resolver un problema, saber qué tipo de variable estamos trabajando. Enteros, ya cuando se puede dividir, cuando tenga decimales, fracciones, entonces ahora sí van a ser números decimales. Por eso hay enteros y decimales dentro de los numéricos. Después tenemos de tipo cadena o string, que son aquellos que puede ser un nombre, la dirección, etcétera, etcétera. Lógicos, que pueden ser solamente de dos valores, verdaderos y falsos. O es verdadero o es falso. Un poquito ampliando ya el esquema de condicionales que hemos estado viendo hace un momento. Entonces, después tenemos lo que son las constantes. Las variables habíamos dicho que pueden ir variando en el tiempo. Yo puedo tener otro espacio acá de memoria y que digo que este va a ser pi. Y este siempre va a ser 3.1415, porque nunca va a variar. ¿Ya? Entonces, ahorita sí vamos un poquito, tenemos que irnos acomodando al tema de tener un orden para poder desarrollar nuestros problemas. ¿Ya? Es parte de la metodología que les estoy hablando desde el inicio. Y es que tenemos que tener una conveniencia para trabajar todos igual. Todos tenemos que trabajar igual. No pensamos igual, pero sí tenemos que trabajar igual. Por ejemplo, para nombrar a las variables, o sea, para darles un nombre a la variable,
tenemos que escribirlos con letras minúsculas. O sea, no porque por capricho no lo voy a escribir con mayúsculas, ¿no? Lo tenemos que escribir con letras minúsculas. Porque cuando yo escribo una variable, por ejemplo, como he puesto ahí, edad, será así, nota, será así, nombre, será así. Puedo poner, por ejemplo, sueldo básico, será así. Puede ser, por ejemplo, apellido materno, así. Entonces, cuando escribimos los nombres de la variable, tenemos que tener una convicción, tenemos que tener un orden, ¿ya? Este curso es así, o sea, tenemos que llevar un orden adecuado para poder hacer las cosas, o sea, tenemos que alinearnos bien, porque si nos empezamos a salir, entonces ahí vienen los problemas que empiezan a salir errores al hacer los programas, etcétera, etcétera. Es como cuando nosotros aprendemos o queremos aprender un lenguaje, un nuevo idioma, ¿no? Por ejemplo, queremos aprender inglés. Ya. Entonces, tengo que regirme por las convicciones y por los estándares del lenguaje inglés. No significa que tengo que empezar a escribir las cosas como se me da la gana, ¿no? Porque si yo digo, ¿sabes qué? Mira, yo quiero escribir leer, ¿no? Entonces, a mí me dicen, se escribe así en inglés. Y digo, no, pues, yo lo quiero escribir así. Porque a mí me parece mejor así. No estaría bien, ¿sí? Estaría saliendo de las condiciones, del estándar, de todo. O sea, no es que yo tengo que hacer lo que se me dé la gana, sino que tengo que ceñirme a un estándar, a algunas convicciones. Eso es lo que estoy hablando ahorita. O sea, para hacer los programas también tengo que tener un orden. También debo de seguir una situación parecida, porque cuando yo quiero alinearme a un lenguaje para poder demostrar que efectivamente lo que estoy haciendo está bien, tengo que seguir las normas de ese lenguaje. Entonces, tengo que seguir eso para poder tener éxito, si no, no funciona nada. Entonces, son cositas que hay que tener muy presentes. Las constantes sí se nombran con letras mayúsculas. Las variables con letras minúsculas y las constantes con letras mayúsculas. Ahora, las variables con letras minúsculas y sin dejar espacio, fíjense que yo he puesto aquí apellido materno, todo junto. Sueldo básico, todo junto. Son cositas que parecen muy sencillas, pero que hay que tenerlas presentes. Porque si yo pongo así, por ejemplo, sueldo básico, y tengo un espacio acá, quiere decir que hay dos variables. Una que es sueldo y otra que es básico. Así lo va a interpretar el computador y se dio error. Son errores que siempre cometen a veces los alumnos cuando empiezan a desarrollar, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver ahora ya alinearnos a un esquema de desarrollo. Fíjense. Para desarrollar un programa necesito pasar por distintas fases. Las fases de los programas, de las cuales a mí me interesan dos de ellas. Hay como 5 o 6 fases, que lo van a ver en la lámina que tienen que realizar, pero acá yo voy a poner solamente dos fases: el análisis del problema y el diseño de la solución. ¿En qué consiste el análisis del problema? En determinar cuáles son mis datos de entrada. Acuérdense siempre del proceso entrada, proceso y salida. El análisis es donde yo determino cuáles son mis datos de entrada, o sea, mis variables de entrada. ¿Qué necesito para calcular? Si yo pongo este ejemplo de acá, por ejemplo, que es el cálculo del área de un triángulo isósceles, ¿cuáles son mis datos de entrada? Este y este, porque es lo que yo necesito para calcular. O sea, los datos de entrada son los valores que yo necesito para hacer el cálculo. ¿Ya? ¿Cuál es el salida? El área, el resultado.
Entonces, dentro del esquema de entrada, proceso y salida, la entrada va a ser la base, la altura, y la salida va a ser el área. ¿Y cuál va a ser el proceso? El cálculo, esto, la fórmula, la aplicación de la entrada por los datos, aplico la fórmula, me da un resultado y me da aquí. Esa es la secuencia que estoy explicando y que está inmersa acá. Entonces aquí, el análisis corresponde a la entrada, a la salida, y el diseño de la solución viene a hacer todo el proceso. Entonces aquí este es análisis, y este es el diseño. Pero vamos a verlo como un ejemplo práctico. Fíjense, yo tengo la necesidad de resolver ese problema que me están planteando ahí. Ahí me plantean un problema. Me dicen, desarrollar el análisis y diseño para la elaboración de un programa que calcule el promedio de 3 notas. El promedio de 3 notas. Entonces es fácil que para empezar a hacer el esquema que hemos dicho, al principio tenemos que seguir un método. Tenemos que seguir un método que es el que les voy a decir ahorita. Eso me va a ayudar a resolver mi problema. Parece mentira, pero ayuda bastante. Y una vez que ustedes empiecen a desarrollar más problemas, ya esto lo hacen de manera mental, ya lo hacen de manera práctica. Pero esto implica práctica. ¿Ya? Entonces, uno, análisis. El análisis me indica que tengo que definir los datos de entrada y los datos de salida. 2, el diseño, que es el algoritmo. ¿Ya? Entonces, vamos a decir ahora, ¿cuáles son mis datos de entrada? Nota 1, nota 2, nota 3. Y esto de salida, el promedio. ¿Ya? ¿Cuál es el algoritmo? El proceso. Esto es lo que tengo que hacer en el proceso. 1, inicio, un algoritmo. 2, sumar las notas. No, primero tengo que capturar las notas. Primero tengo que leerlas. O sea, de alguna manera tengo que hacer la entrada. Ojo que siempre vamos a ver entrada, proceso y salida. Entonces, acá voy a leer notas. Nota 1, nota 2, nota 3. 3. Ahora sí hago el cálculo. Ya tengo las notas. ¿Se dan cuenta de la secuencia que tenemos que seguir? ¿No? Si yo no leo las notas, no puedo hacer el proceso porque no tengo ninguna nota todavía. Primero las leo y ahora sí digo, voy a calcular el promedio. ¿Cómo lo calculo? Pues el promedio es nota 1 más nota 2 más nota 3. Este es el 3. ¿Sí está bien? Aquí hay muchas cosas que nosotros tenemos que aplicar que hemos aprendido ya en aritmética, ¿no? O sea, la jerarquía de operadores, qué operación se hace primero que la otra, todo eso se aplica acá igualito, o sea, eso es ya aritmética básica. Y luego,
ya tengo que mostrar el promedio que es la salida. Fíjense, aquí tengo entrada, proceso. Esta es la entrada, secuencia lógica de paso para solucionar el problema determinado. Si lo hubiera puesto así, entrada, proceso, salida, la cosa hubiera sido así. No. El proceso es 1, 2, 3, todo entre 3. Y la salida sería entonces todo esto que hemos hecho aquí es el análisis en serie. De esto podemos pasar a esto como resumen. O sea, este es el cuadrito que me ayuda a resolver mi problema. Ahí está planteado. Hasta ahí. Planteado para la solución del problema. Ahí está resuelto el problema. Pero tenemos que esta es la parte que hemos aplicado. Ahí está lo que hemos hecho acá. Así que no copien porque está en el año. Esto es lo que hemos hecho aquí. Y ahora sí vamos a hacer la analogía entre esto y qué cosas necesitamos para poder hacer un programa. O sea, de esto vamos a pasar a hacer el programa. Pero ese es mi punto de partida. Entonces lo que yo voy a necesitar acá es conocer primero el lenguaje de programación que vamos a utilizar y segundo los comandos que necesito para hacer estas operaciones, y con eso yo puedo armar mi programa y ejecutarlo. Entonces igualito, el esquema va entrada, proceso, salida. El lenguaje de programación que vamos a utilizar es el Ruby. ¿Ya? El Ruby es un lenguaje de programación muy sencillo. Es mucho más sencillo que cualquier otro programa que yo al menos haya visto. ¿Ya? Antes de acuérdense que este curso ya tengo dedicado a 8 años. Entonces hemos pasado desde Delphi, al principio lo hacemos en Delphi, después lo hicimos en Java, y ahora hemos terminado en Ruby. En Delphi nos iba bastante bien, pero ya era un lenguaje muy desactualizado, así que dijimos, mejor cambiamos a Java. Cuando cambiamos a Java empezaron algunos problemas, porque Java es muy exquisito para el método formal, o sea, tienes que tener mucho cuidado de no olvidarte de una punto y coma. Es muy complicado, entonces ¿sabes qué? Mejor el Ruby es como el Java, pero sin esas cosas, o sea, sin tanta exquisitez, pero es muy potente. Aquí vamos a aprender lo necesario nada más. Si ustedes quieren andar, lo pueden hacer, hay bastantes manuales, bastantes cosas que pueden ir ahondando en el lenguaje de programación. Pero para cuestiones del curso vamos a hacerlo absolutamente necesario, así que no se asusten, ¿ya? Fíjense, este es el tema. Entonces vamos a ver ahora qué necesitamos para hacer la entrada. Ojo que el análisis siempre tenemos que hacerlo, ¿no? Cuando me hacen el anuncio el enunciado del problema, yo tengo que saber determinar, primero lo tengo que leer bien, lo tengo que entender para poder desarrollarlo. O sea, yo no puedo verlo y de arranque ponerme a desarrollarlo, porque no es una mecánica. Primero tengo que leerlo bien, entenderlo, y una vez que lo entiendo, recién lo puedo resolver. ¿Y cómo lo resuelvo? Pues con la mecánica que hemos visto. Primero lo analizo, a ver, ¿qué cosas necesito para esto, para resolver? O sea, ¿cuáles son mis datos de entrada? ¿Qué cosas necesito?
tal cosa. Y a veces el mismo enunciado me dice, como datos de entrada, tal cosa, ya, ahí no tengo que hacer mucho análisis. ¿Y qué cosa me están pidiendo? Bueno, al final me dicen, para obtener tal resultado, ¿no? Por ejemplo, me pueden decir, desarrollar un programa para resolver el cálculo del área de un triángulo isósceles. Ah, ya, entonces yo tengo que poner ese método de entrada, bueno, la base de altura, perfecto, eso es lo que tengo que capturar. Una vez que lo capturo, tengo que hacer el proceso que es la fórmula. La fórmula después la aplico, hay una nueva variable que va a ser el área y eso es mi dato de salida. Tengo que analizarlo y de ahí recién ponerme a resolverlo. O sea, no puedo yo leer y no entender nada y tratar de resolverlo. Es importante que lo entiendan, si no lo entienden no lo vamos a poder resolver. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué necesitamos para nosotros hacer la entrada en este lenguaje de programación? Aquí dice, siempre va a ser un comando. Y hemos dicho que todos los datos que nosotros vamos a ingresar, todos los datos que vamos a ingresar a la computadora son, ¿qué cosa? Variables, ¿no? Se van a almacenar en variables. Entonces siempre tenemos que declarar variables y la variable es la que va a recibir el dato, que va a ingresar. ¿Por dónde ingresa el dato en la computadora? Por el teclado. ¿Ya? Entonces, ¿yo qué cosa necesito para hacer que estos entren en la computadora, que tengan valores? El lenguaje de programación que vamos a utilizar utiliza el comando hex. El comando hex es el que me permite capturar todo desde el teclado. Todo lo que entra por el teclado lo captura ese comando. Pero ese comando tiene que estar asignado a una variable. Entonces, ¿cómo sería la primera parte? Sería así. Sería nota 1. Este operador de qué es? ¿Ah? No. Este operador no es de igualdad, todo el mundo se equivoca. En español me equivoco. Este operador se llama un operador de asignación. ¿Sabe por qué? Porque yo le voy a asignar un valor a la variable, siempre. Yo no estoy comparando valores, por eso no es igualdad. ¿Ya? Y eso es muy importante cuando veamos sentencias selectivas. Entonces, nota 1, le voy a asignar el comando hex. ¿Ya? ¿Cómo está escrito hex? Con minúsculas. Es importante, ¿eh? En este lenguaje, si escribo cosas que debo escribirlas con minúsculas, con mayúsculas, error. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado. Todo tiene que ser con minúsculas. Entonces, hex. Pero el hex, yo les he dicho que captura todo lo que yo ingreso por el teclado, ¿cierto? Por el teclado, ahí son los números. Es alfanumérico. O sea, yo puedo, todo lo que captura desde el teclado, todo lo que captura es alfanumérico o carácter, si lo quieren llamar, o texto. ¿Ya? Todo lo que yo capturo del teclado es texto. Pero este valor, esta variable, ¿tiene que ser texto? Tiene que ser numérico. Y numérico decimal. ¿Cierto? Entonces, si este hex captura todo por el teclado y es alfanumérico, tengo que hacer la conversión hacia un número. Tengo que hacer la conversión hacia un número, que es el número que se tiene para poder hacer las operaciones. No voy a poder hacer operaciones. Entonces, lo que se hace es, inmediatamente cuando yo pongo hex, le pongo punto, le pongo tu hex. Eso quiere decir que lo que captura por el teclado lo convierte a flotante. O sea, get punto tu f, hacia flotante, float. Eso es lo que quiere decir. Entonces, este número ya es
efectivamente un número decimal. Entonces, cuando yo ingrese, por ejemplo, 15.5, al principio, sin hex, sería así, hacer un texto. Pero cuando le pongo esto, ya es un número. Entonces, cuando quiero capturar un número, siempre tengo que usar tu F cuando son decimales. Y si fueran enteros, sería tu hacia íntegro, tu íntegro. Entonces, eso para después otro problema. Entonces, aquí, cuando el computador empieza a hacer de arriba hacia abajo, acuérdense que les dije siempre, hace las operaciones de arriba hacia abajo, se encuentra con un hex y se detiene. Se detiene porque se supone que yo voy a ingresar algo por el teclado. Acuérdense que esto captura todo el teclado. Entonces se detiene. Una vez que se detiene, ya yo ingreso el número y le doy intro. Cuando le doy intro, ¿qué sucede? Captura el dato, lo convierte y lo asigna a esa variable. Entonces, hasta ahí yo ya tengo un valor. Y ahí sigo con la nota 2. Igual, tiene que ser F, U, F. Y ahí sigo con la nota 3. F, U, F. Aquí se detiene, captura, convierte y lo asigna. Después se vuelve a detener, captura, convierte y lo asigna. Se vuelve a detener, captura, convierte y lo asigna. Y hasta aquí, hasta que llega acá, ya tiene los tres números. Entonces ya con los tres números ya puedo yo hacer la operación aritmética. El lenguaje de programación felizmente que utiliza los mismos operadores que nosotros ya conocemos. Vamos a ver acá. Este es lo que hemos visto, es tu I para números enteros, tu F para números decimales. Ahí está. Entrada, entonces viene a ser como lo hemos escrito acá. Ahora tenemos que hacer el proceso. El proceso corresponde a las operaciones aritméticas, todo lo que me va a permitir hacer los cálculos para hallar un resultado final, uno o varios resultados. Entonces aquí entran a tallar las operaciones aritméticas y para eso tenemos que ver los operadores aritméticos. Por ejemplo, el operador de asignación, que ya los expliqué, asigné acá, el operador más, menos, por, entre, más, menos, por, entre. Son conocidos, operaciones aritméticas. Este de aquí, este no es porcentaje, este no es porcentaje, es residuo. Es residuo de una división. O sea que si yo digo, por ejemplo, voy a poner así, valor 1 es igual a 5, ¿qué valor tiene valor 1? Porque 5 entre 2 es este, el residuo. Voy a poner 5, 4, 5. ¿Ya? ¿No? No, no tiene pregunta. ¿Puedo hacerlo por acá? ¿Puedes decir de esa operación de 2? Sí. Vamos a repetir el valor 1 es igual a 5 no, residuo 2. Esto es igual a 1. ¿Por qué? Porque yo divido 5 entre 2, 4, el residuo es 5. Si yo divido 7 entre 3, ¿cuánto es el residuo? Igual. 6. El residuo es lo que queda de la x. Pues aquí dice que estos son números enteros, ¿sí? Porque no estoy contando decimales, son números enteros. A ver, ¿cuál es el residuo de esta división?
7, repite 0. Entonces, el operador, este no es porcentaje, por si acaso, es residuo. De ahí la jerarquía de operadores, que es una parte aritmética que ya les he comentado. Entonces, el proceso quedaría así como está. Nota 1 más nota 2 más nota 3 entre 3, ese es el proceso. Y la salida, tenemos que hacerlo también con otro comando. Hay un comando en el lenguaje de programación Ruby que me dice cómo debo de hacer la salida. Y ese comando es puts. Puts, está con minúscula, ¿no? Entonces, puts, espacio, un mensaje, sale por la pantalla de la computadora. Entonces, es importante que hemos visto acá, por ejemplo, acá, este es el ingreso, ¿cierto? Cuando yo hago este ingreso, ¿qué cosa sucede en la computadora? Sale así. Supongamos que en la pantalla sale así. El impulsor que se hace así. Para alguien que no sean ustedes que son los que han hecho el programa. ¿Perdón? Claro, cuando ejecutas. Sí. Lo que pasa es que este es el cursor. Es el cursor que me está diciendo que haga algo, ¿no? Lo que quiero decirles es que el programa siempre tiene que tener una interacción con el usuario. Entonces yo tengo que decirles siempre qué cosa es lo que el usuario tiene que hacer. ¿O acaso ustedes cuando ingresen en sus sistemas les aparece una pantalla en blanco con un combo que, con un text box que dice así? Y ustedes dirán, ¿y eso qué? Sin embargo aquí le dice ¿cierto? Entonces saben ustedes que ahí va el DNI. Ese es interactuar. Entonces, para poder interactuar al momento de hacer el programa, también tenemos que mandarle un mensaje a la persona que está haciendo el ingreso de información para que sepa qué es lo que tiene que hacer. Entonces, se acostumbra a poner puts, ingrese la nota 1. Y abajo se pone nota 1 igual que get.2f. Entonces ya tenemos el mensaje y la captura. Entonces aquí va a salir ingrese nota 1. Entonces la persona sabe ya qué cosa es lo que tiene que hacer. ¿Ya? Entonces para el ingreso se acostumbra a matizar el comando de salida con los comandos de ingreso. ¿Ya? Y además, puts dice el promedio es igual, esto todo lo que está entre comillas es el mensaje que va a salir, le pongo más promedio pues. Eso significa que aquí yo tengo una cadena, ¿cierto? Es un texto. Es un texto. Y lo que hago con este más es unirlo con otra cadena. ¿Qué es lo que se llama concatenar cadena? ¿Saben lo que es concatenar? ¿Alguna vez lo he hecho en Excel? Concatenar una celda con otra celda. Ya, acá igualito, concateno una cadena con otra. Esta es una cadena y aquí tengo que concatenarlo con otra. Pero si lo dejo hasta aquí, promedio es un número. Y no puedo concatenar una cadena con un número. Entonces tengo que hacer lo inverso que hice cuando capturaba la información, ¿se acuerdan? Lo convertía en número, ahora lo tengo que convertir a cadena. Es tu string para poderlo concatenar con la otra. Entonces, cadena. Entonces, eso es lo que al final ya me da todo el programa, ¿no?
Entonces quedaría así. Nota 1, nota 2, nota 3, gets, el proceso y la salida. ¿no? Aquí ha salido mal porque debe ser comillas. No, el número. Sí, se va a salir así. El promedio es igual a 15.4. O sea, el valor de la variable lo reemplaza por ese valor. Entonces sale así. Esto que he puesto aquí ustedes sale idéntico, porque está entre comillas. Sí. Pero ya conocido a la palabra nota 1, usted le puso un valor numérico. Ya a la palabra promedio no le digo un valor numérico igual a otro ya, pero promedio igual a todo ese. Aquí. Claro, entonces, No le he puesto el nombre de la variable, pero para hacer esto va a estar asignado al promedio. Cuando yo trabajo con variables numéricas, el resultado que se asigna toma el valor de las variables que tú has calculado. Por ejemplo, si yo tengo una variable que se llama edad y le pongo 25, ¿qué tipo es esta variable? Entera. ¿Por qué? Porque este número es entero. O sea, el valor que tiene este se asigna. Si pongo, por ejemplo, así. ¿Qué tipo es esta variable? Decimal. ¿Por qué? Porque este valor es decimal. Entonces, si yo tengo la variable promedio es igual a nota 1 más nota 2 más nota 3, todo entre 3. Y estas variables son decimales. ¿Esta qué variable es? ¿No? Para emitir el resultado, para que el resultado salga en pantalla, yo tengo que emitir un resultado que es string. ¿Ya? Como este valor promedio es decimal, por esto que estoy explicando acá, yo no puedo unir una cadena con un número, me da un error. Tiene que ser string con string. Entonces lo que hago es lo inverso. Al promedio que es flotante, lo tengo que convertir a string. ¿Cómo? Con este. Tu f convierte lo que está a la izquierda, lo convierte en flotante. Tu i lo convierte en entero y tu s lo convierte en string. Otra vez, o sea que hace lo inverso. Así es, yo no voy a hablar de Java, no estoy enseñando Java. Así es, todo es diferente. Para hacer una conversión en Java era más complicado. Parseguir, o sea, es difícil. Más difícil. Bien, entonces, bueno, eso lo tienen en la lámina. Ahora sí vamos a desarrollar nuestro primer programa. Pues ahora sí vamos ya a la cancha. Lo que vamos a utilizar, lo que nosotros necesitamos para desarrollar un programa son dos cosas. Dos cosas. Necesitamos un procesador de texto, que es donde vamos a escribir nuestro programa, y necesitamos el programa, o en este caso el intérprete que va a ejecutar mi programa, o sea, el Ruby. Porque o sea, los lenguajes de programación tienen pues sus intérpretes, o sea, los programas que los ejecutan, o sea, que interpretan todo lo que yo escribí y hacen que la computadora lo ejecute. Eso se llama el Ruby mismo. ¿Ya? Entonces, ustedes ya tienen instalado en su máquina el Ruby, y además, fíjense por favor si tienen instalado un software que se llama Notepad++. Notepad++.
Fíjense si lo tienen instalado. No hay notepad. No necesita. Eso sí puede ser por el examen. Solo no parte. Ya, ¿cómo hacemos? Sí, pero ¿cómo se nos pasa? ¿Cómo se nos pasa? Sí, pues lo voy a... A ver, entonces vamos a desarrollar nuestro primer programa basado en el ejercicio que hemos estado haciendo de las notas. ¿Ya? Entonces, miren, para poder nosotros desarrollar el programa, pues tenemos que seguir la secuencia lógica que hemos visto. Siempre pensando en el proceso que nos lleva a ejecutar un algoritmo para la computadora, ¿no? Entrada, proceso y salida. Siempre tenemos primero que hacer la entrada, luego hacer el proceso y luego al final la salida. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar nuestro programa. Primero le vamos a indicar al usuario qué cosa es lo que tiene que hacer. Entonces, tenemos que sacar un mensaje por pantalla. Entonces, tenemos que decir puts. Puts es el que nos permite emitir un mensaje por pantalla. Entonces, abrimos comillas y le decimos ingrese la nota 1. Cerramos comillas. Ingrese la nota 1. Con eso va a salir en la pantalla un mensaje que diga ingrese la nota 1, tal como yo lo escribí. Una vez que yo ya tengo el mensaje, ahora sí puedo pedir la variable. Entonces la variable se va a llamar nota 1 y va a tener asignado x.uf. Con eso hemos hecho el ingreso para la primera nota. Pero como ya estamos en un tema digital, ya podemos utilizar las herramientas. Entonces lo que hacemos es decir, voy a copiarle, como son 3 notas, voy a copiar 2 veces más, y le cambio nota 2, nota 2, nota 3, nota 3. Para no estar digitando, ¿no? Es nuevo.
¿Dónde están los colores? Apúrame. Cuando capturo los valores del teclado, todos los valores son alfanuméricos. Entonces, hex captura alfanumérico, tu F lo que hace es convertir ese valor a un número. Porque bueno, yo quiero trabajar con números, no con un alfanumérico. Eso es lo que hace tu F. Entonces, lo que hace la computadora es muestra el mensaje y de ahí se detiene donde está el hex, ahí se detiene. Yo le doy el valor, le doy intro y eso entra a la computadora, pero antes de entrar a la nota 1 lo convierte a decimal. Entonces la variable nota 1 es de tipo decimal porque tiene un valor decimal asignado. Con eso tenemos nuestra entrada. Vamos a hacer el proceso. El proceso va a ser promedio es igual, o mejor que esté designado, nota 1, nota 2, nota 3, solo V, 3. Ese es el promedio. Solo es igualdad cuando haces una pregunta, cuando haces una consulta. A es igual a B, o el nombre es igual a joven. Ahí es igualdad. En este caso es asignación, siempre es asignación. Lo que nosotros nos han metido el paradigma de que es igual, ¿no? X es igual a 5, no X es igual a 5, sino X tiene asignado el valor a 5. Siempre es así. Y por último, la salida. La salida, pues, igual lo hacemos con un put. Entonces, promedio es igual a, put. El promedio es igual a promedio punto pues. Esta parte de aquí es la entrada, este es el proceso, este es el Pero hasta ahí hemos hecho solamente la digitación del programa. O sea, todavía no sabemos si funciona, si no funciona, si nos hemos equivocado, si efectivamente vamos a demostrar que la solución al problema que nos plantearon es la correcta. Todavía no sabemos hasta que no lo ejecutemos. ¿Ya? Primero, para ejecutarlo, ustedes cuando hacen un documento, cuando hacen una hoja Excel, ¿qué hacen primero? Lo guardan, ¿cierto? Si no, se queda en memoria y si apagamos la computadora, se pierde. Entonces tenemos que guardarlo. Para guardarlo tenemos que tener en consideración lo siguiente. Tenemos que darle un nombre. Primero un nombre. El nombre que le demos, también por favor tiene que ser un nombre que sea un solo vocablo. Por ejemplo, si yo quiero que se llame calcular promedio, se llamará así, sin dejar espacios en blanco. Esta situación también es importante. O puedo ponerle un subrayado también si quiero. La cuestión es que sea un solo. Y como ustedes hacen un archivo Word y tiene una extensión, entonces dice memorandum.dox. Eso quiere decir que ese archivo es Word. O hacen una hoja Excel y es XLS. Ya saben que es Excel. No solamente ustedes, sino el sistema sabe qué archivo es por la extensión que tiene. Estos archivos deben de tener extensión RB. Entonces, fíjense, vamos a guardarlo. Vamos a decirle aquí archivo, guardar como, y
vamos a buscar un sitio pues adecuado donde guardarlo. Por ejemplo, yo lo voy a guardar aquí en una carpeta que yo he creado. Ustedes lo pueden guardar en su USB, donde crean conveniente, o en una carpeta y después copiar todo al USB, ya eso depende de ustedes. ¿Ya? Aquí le pongo el nombre, calcular promedio.rb. Promedio.rb. Y le doy save. Fíjense, cuando le doy save, ya el procesador de textos reconoce, le cambia colorcitos, le pone que ya reconoció que es un programa común. Entonces ya lo pone azulitos, rojitos, que son muy importantes porque después también nos van a servir para darnos cuenta de dónde estamos fallando a la hora de escribir. Si es que estamos fallando. Todos hemos llegado hasta acá, ¿sí? Entonces ya tenemos nuestro programa, ahora tenemos que ejecutarlo. ¿Cómo lo ejecutamos? O sea, ¿cómo lo corremos? No es ejecutar. Perdón, si es aquí en la pantalla de ejecutar. ¿Se ve? Y aquí hay uno que dice Open Current CMD. Ya. ¿Por qué no quito un ratito? Porque es una nueva versión. Los que no tienen que ir a File. ¿Ya me acuerdo? ¿A File qué más? ¿Señorita? ¿File qué más? Abrir en otra instancia, Open en otra instance, y ahí dice CMD. Exacto. Les tiene que aparecer lo que está acá en la pantalla, o sea, una pantalla negra. Entonces tiene que ir. Archivo o file, abrir la carpeta contenedora CMD, los que tienen nuevas versiones. Abrir carpeta contenedora, le dice CMD, ahí. Cableaje de cortes, ahí. Bien, ¿cómo lo ejecutamos? Ruby, espacio, y el nombre que le hemos dado al programa. Calcular promedio. Si le doy intro, me dice, ingresa la nota 1, le digo 13, nota 2, 15, nota 3, 18. El promedio es tal. ¿No? Va interactuando con la computadora, ¿no? Va pidiendo las notas, va pidiendo cada uno una nota, la nota 2, la nota 3, y ahí le dan intro, y el programa calcula el promedio y me arroja el resultado. Es un lenguaje muy potente.
nosotros vemos solamente lo básico. A ver, fíjense. Voy a escribir el programa con algunos errores a propósito, para que vean ustedes qué errores se pueden presentar y cómo los deben de solucionar. ¿Ya? A ver, voy a poner aquí X. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que sucede cuando ejecuto el programa. Miren por favor acá un ratito, entonces el trabajo un ratito porque esto es importante para que ustedes mismos solucionen su problema. Cuando salen errores de sintaxis, aparece algo como lo que está aquí en pantalla. Entonces dice, calcular promedio.rb, este es el nombre de mi programa, ¿cierto? Dice, 2 y main, no está definida la variable local. Bueno, más allá dice hex. ¿Está? Ahí dice. No está definida la variable hex. ¿Por qué? Porque está mal escrito el comando hex. No es hex, sino hex, pero me dice la línea 2. Entonces yo voy a la línea 2 y busco dónde está mi error. Ah, hex no se escribe. Ah, entonces lo escribo bien. Entonces lo escribo bien. Perfecto, le cambio acá. Y le cambio acá. Lo grabo, acá, lo grabo de nuevo, lo vuelvo a ejecutar. Pues ahora sí. Siempre les va a decir el nombre del programa, 2 puntos y el número de línea donde está. Le pueden salir varios errores, pero siempre primero va de arriba hacia abajo también. El primer error, ese es el que primero deben de solucionar. De ahí lo graban, lo ejecutan, les va a salir quizás más abajo otro error, lo vuelven a corregir, lo vuelven a grabar, lo vuelven a ejecutar. O sea, es un tema de mantenimiento, ¿no? Entonces, si escriben mal los comandos, pues les sale error, pues, ¿no? De sintaxis. Ese es el tema que les había dicho también en algún momento. A ver, ¿alguien más tiene errores? ¿Ya? Tú solito, ¿ves? Tú solito tienes que solucionar tus errores. Ya voy un ratito. Bien, vamos a resolver más ejercicios. ¿Ya? Ahí en el virtual les he puesto varios ejercicios para resolver. Vamos a ver hasta cuánto podemos resolver. Bien, a ver. En el aula virtual. Dice. Escriba un programa que permita calcular el área lateral, área total y volumen de una pirámide hexagonal regular. Dados como datos el lado de la base, el apotema de la pirámide, y use las siguientes fórmulas. Y me dan las fórmulas, y me he puesto un grafiquito para saber de qué más están hablando. ¿Ya? Lo primero cuando nos ponen un problema es no marearse, ¿no? Yo veo el problema y, no, que voy a poder hacer eso. Al toque me dicen, no, ¿qué es esto? Ya, acá no hay nada de otro mundo, solamente tenemos que hacer lo que hemos aprendido.
Ya, entonces, clarito, entrada, proceso y salida. ¿Cuáles son los datos de entrada? Claramente lo está diciendo el ejercicio. El helado y el agua quema. El proceso, todas las fórmulas, ¿cierto? Las voy a escribir mejor directamente para no estar escribiendo en el programa, ¿ya? Y la salida, pues, el área lateral, el área total y el volumen de la pirámide. Esos son los tres datos: el área lateral, el área total y el volumen. Y aquí la fórmula. A ver, vamos a resolverlo. Voy a mi Notepad y pongo aquí archivo nuevo y me abre una nueva pestaña. Entonces, primero tengo que pedir los datos de entrada. Entonces, put ingrese el lado de la pirámide lado es igual a x igual ingrese el apotema de la pirámide hexagonal. Apotema hasta ahí es el ingreso. Se acostumbra que cuando empecemos a hacer el programa, pues vamos grabándolo para no ir perdiendo lo que vamos haciendo. Entonces, primero vamos a dar el nombre. Voy a guardar como y voy a poner la pirámide punto R. 6 y listo. Ahora sí puedo seguir trabajando. Entonces, me dice que el apotema es, bueno, la altura es igual a la raíz cuadrada del apotema al cuadrado menos 0.75 por el lado al cuadrado. Entonces, altura es igual a apotema para hacer elevar a la potencia el doble asterisco. Esto es elevado al cuadrado por 0.25 por lado al cuadrado. Todo esto es el raíz cuadrada. Entonces aquí sí se usa más. ¿Funcionaría si pusiéramos Sí, también. El área lateral es 3 por
dado por apoder. El área total dado el área lateral más lado cuadrado por  Estos tips que les estoy dando son pues básicos para poder solucionar uno mismo los problemas, porque cuando estoy en su casa, porque no va a estar ahí, por ejemplo, si yo le pongo aquí, fíjense, me voy a poner lápiz, porque yo pues me gusta tener en cuenta siempre los acentos. Entonces, le pongo pirámide y lo ejecuto. Y me sale ese error. Me dice, invalid simplified chart USA ASCII. Claro, lo que me quiero decir es que estoy usando normalmente el código ASCII de los Estados Unidos. Si yo le pongo un acento, lógicamente en el lenguaje inglés no hay acento, no existe. Entonces, por eso me sale ese error. ¿Ya? ¿Cómo subsano este error? Porque puede ser que yo pues empiece a poner por ahí, como tú, por ejemplo, acento. Yo dije, saca los acentos. Pero pues, a veces puede poner que sí, saliendo el error y al final no encuentro. Lo que tengo que poner es un comando que me permite aceptar esos acentos, y es este que está acá. En la primera línea,
ustedes le ponen así, asterisco, perdón, Michi. Body.utf 8. Y eso, cuando ejecuta, ya permite ejecutar sin problemas el ejercicio. ¿Ya? ¿Hicieron el de los grados Fahrenheit? A ver, rapidito. Luego, ahora vamos a poner desde adelante el corte. 2 puntos. 8. Por si acaso no voy a olvidar que pongo así. Guardar como. Voy a poner grados. Y aquí pongo puntos. Y ese los grados Rocky centígrados. Entonces centígrados es igual a x punto y. Fahrenheit. Es igual a